Bueno, entonces vamos a ver el canto 2, que puede ser para preguntas o el que haga el tema del canto 3, también empezar con el canto 2. Vamos entonces, el canto 2, fíjense, ¿alguien quiere leer los dos primeros párrafos? ¿Puedo? Sí, ¿cómo no? Te escuchamos. Sí, ¿Vos decime hasta cuánto? Serían los dos primeros párrafos y vamos viendo. Bueno. El día se acababa. En la penumbra, todas las criaturas de la tierra podían descansar de sus fatigas. Yo, solo, me enfrentaba al desafío de peligro y piedad de aquel camino, que contrariamente que no hallara. Oh musas, ayudadme, oh alto ingenio, memoria que escribiste lo que vi, aquí será evidente tu excelencia. Bien, hasta ahí. Muy bien. Ese es el primer párrafo. Está. Entendí uno solo, pero... Claro, eran los dos primeros. Si podés, por favor. Sí, perdón. Yo empecé así. Poeta que me guías, juzga si mi virtud es suficiente antes de confiarme la alma empresa. Cuentas que, estando aún con vida, el padre de Silvio un día descendió hasta el mundo del más allá y lo hizo en carne y hueso. Si el enemigo de los males quiso ser tan cortés con él, por efecto que tan grande tenía, es comprensible en hombre de tan clara inteligencia, predestinado a ser en el empirio del padre electo de la eterna Roma, cuyo imperio, en verdad fue establecido por cabeza del mundo y lugar santo, sede del sucesor del primer Pedro. ¿Ahí? Bien. Muy bien. Bueno, vamos entonces a ir viendo de a poco. Fíjense que entonces acá es el relato, ¿no? No vamos a ver parte por parte como el canto 1, pero nosotros recuerden que había empezado lo que es esa guía de Virgilio, ¿está? ¿Recuerdan? Al final del canto 1, ¿está? Y acá entonces se refiere entonces a su inspiración. Oh musas, oh alto ingenio, ayudadme, oh mente que escribiste lo que vi, aquí se advertirá tu nobleza. ¿Tá? Así que ahí entonces hay una invocación a las musas con esa estructura que ya conocemos de los signos de exclamación, las interjecciones y el vocativo, musas. Y lo mismo en la otra invocación al alto ingenio, ¿no? Signos de exclamación, la interjección o, ese tipo de palabra que no tenía un significado fijo, y el alto ingenio, ¿no? Es decir, el sentido de la inspiración que necesita. ¿Tá? Ayudarme, ahí tenemos el pedido de ayuda también entre signos de exclamación, ¿tá? Que es un ruego, ¿no? Un pedido en el modo imperativo. Oh mente que escribiste lo que vi, aquí se advertirá tu nobleza. ¿Tá? Es decir, ese primer párrafo entonces está más que nada entonces pidiendo ayuda a las musas y al alto ingenio. Empecé diciendo, poeta que me guías, es decir, acá empieza el discurso directo a Virgilio, porque él ya está en compañía de Virgilio en este canto 2. Poeta que me guías, mira si mi aliento basta antes de que te aventures en tan ardua presa. Dices que el padre Silvio, ¿tá? Que ahí es justamente el hijo de Eneas con Lavinia, ¿tá? Estando vivo aún, fue materialmente al padre de Silvio, entonces se refiere entonces a Eneas, ¿tá? ¿De qué forma? ¿Por qué no dice directamente Eneas? Hay una
hay un circunloquio, dice que el padre de Silvio, es decir, a Eneas, estando aún vivo, aún fue materialmente al reino inmortal. Es decir, acá alude a lo que es el canto, el libro sexto de la Eneida, donde Eneas justamente va hacia el mundo de los muertos. ¿Tá? Es decir, en clara referencia a la obra de Virgilio. ¿Tá? Así que mediante un circunloquio, ¿tá? Aludiendo al padre de Silvio, en vez de decir directamente Eneas, ¿tá? Fue materialmente al reino inmortal. Entonces está aludiendo al libro sexto de la Eneida. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Está. Pero si el adversario de todos los males le hizo esa concesión, pensando en el alto efecto que debía producir, no parece cosa indigna de tan grande hombre que fue elegido en el cielo empirio por parte de Roma y de su imperio, en los cuales, a decir verdad, fue establecido el lugar santo, ser el sucesor de Pedro. Es decir, el cambio acá es que el reino de los muertos anterior era un reino que era no cristiano. Acá estamos aludiendo entonces a lo que es la formación esta mucho más compleja, ¿tá? De lo que era la anterior concepción del reino de los muertos, ¿no? Es decir, pero sí que hace referencia en una suerte digamos, de reconocimiento de la inspiración de lo que es este libro, ¿no? En lo que es este comienzo y en un como reconocimiento de lo que ha hecho Virgilio y de su inspiración para hacer este texto. Recuerdan que era su maestro, recuerdan que ya dijimos que admiraba su obra, y acá está diciendo, bueno, que no, en definitiva que está aludiendo a su obra, que también descendió a los infiernos, pero en este caso nombra entonces que va a ser este viaje con el sentido cristiano. En este viaje que tú has cantado, oyó cosas que fue principio de su victoria del manto papal. Ahí entonces se refiere, como dice, no sé si ustedes tienen esta versión, que dice el fin supremo de lo que se concedió a Eneas en la preparación de la sede apostólica. El vaso de la elección, que se refiere a San Pablo, estuvo después allí para reconfortar aquella fe por la que se entra en el camino de la salvación. Mas, yo, ¿por qué iré? Es decir, pero, ¿tá? ¿Recuerdan ese más sin tilde que era el pero? ¿Por qué iré? ¿Quién lo permite? ¿Tá? Es decir, acá entonces hace referencia a, ¿cómo se llaman eso? Esas preguntas. Preguntas retóricas, ¿no? Y entonces, hizo referencia a Eneas y a Pablo. San Pablo es apóstol que realizó viajes por Arabia, Jerusalén, Judea, Grecia y Asia Menor. Preguntas que cómo son. Ahí está, sería la estructura de preguntas retóricas, pero él entonces enseguida le va a responder, ¿no? Es decir, le va a responder quiénes son las encargadas de que esté así. Fíjense, ¿por qué iré? ¿Quién me lo permite? Yo no soy ni Eneas ni Pablo, ni yo ni nadie me cree digno de esto. Si me lanzo a tal viaje, temo que resulte una empresa loca. Y tú eres sabio, entiendo lo que no acierto a decir. ¿Tá? Es decir, que le pregunta por qué él va a hacer el viaje y quién se lo permite. Así que las dos cosas son por qué y quién le autorizó. ¿Tá? Entonces dice, y como aquel que ya no quiere lo que antes quería, movido por nuevos pensamientos, cambia de propósito, a tal punto que todo lo varía por completo, fui yo en aquella oscura playa, pues pensándolo bien, abandoné la empresa
que tan súbitamente había comenzado. Y acá entonces le responde Virgilio: si he comprendido bien tus palabras, respondió la sombra de aquel hombre magnánimo. Vieron que no dice Virgilio, dice respondió la sombra de aquel hombre magnánimo. Es decir, hay un circunloquio de Virgilio, y está el verbo dicendi, respondió. Si he comprendido bien tus palabras, tu alma ha sido atacada por la cobardía, ¿no? Porque vieron que él acaba de decir que, o sea, se acaba de decir como que está atimorado o miedoso de hacer ese viaje, ¿no? La cual pesa muy a menudo sobre el hombre, de tal modo que lo retrae de alguna empresa honrada, como las apariencias falsas asustan las bestias. Para librarte de ese temor, te diré por qué vine, ¿está? Es decir, para darle confianza en ese viaje, le dice por qué está allí Virgilio. Y lo que experimenté en el primer momento en que te compadecí. Yo estaba entre los que viven sin pena ni gloria. ¿Qué es los que viven sin pena ni gloria? Los que están en el limbo. Los que están en el limbo, que es donde está Virgilio. Entonces, yo estaba entre los que viven sin pena ni gloria. Ahí entonces es perífrasis o circunloquio del limbo, ¿tá? Cuando me llamó una mujer tan pura y tan bella que la requerí a que me mandase. Ahí se refiere a Beatriz, ¿tá? Sus ojos brillaban más que los luceros. Fíjense, sus ojos brillaban más que los luceros. ¿Qué hay allí? ¿De qué tipo? Ah, ahí está. Beatriz. Al describirla, entonces, primero hace un circunloquio y después sus ojos brillaban más que los luceros. ¿Qué es significativo acá? ¿Qué? Ahí está, tenemos una comparativa de superioridad. Allá, Que las estrellas siempre están asociadas en la Divina Comedia, especialmente con lo divino. ahí está, es decir, que los ojos, ¿no?, brillaban más que los luceros. ¿De qué está hablando? Ah, acá. ¿De qué vamos a poner así? ¿Ven? Acá. Más que los luceros. No es casualidad que Beatriz, que como ustedes acabaron de decir, los guía desde el 30, desde el canto 30 del Purgatorio hasta el 32 en que viene San Bernardo, el 32 del Paraíso, diga que sus ojos brillan más que los luceros. ¿Qué me querías decir? Sí. No, es pregunta. La comparación es esa es cuantitativa porque es más que. Ahí está, cuantitativa de superioridad, que esto ya lo dimos en el primer semestre, ¿no? Digo, si quieren les reitero la definición, ¿no? Es aquel tipo de comparación que relaciona dos términos en relación a una cantidad entre ambos, ¿está? Es, en este caso, ¿cuál es la cualidad que se está juzgando? El brillo de los ojos, ¿está? Los ojos y los luceros. Entonces, los ojos elemento real, los luceros elemento figurado, es decir que brillan más que las estrellas. Y es significativo porque después, como dice el compañero, es lo que va a representar todo lo que es la luz, representa la pureza, el bien, y finalmente está ligado a la presencia divina, a la presencia de Dios. Entonces es significativo que el órgano vital de la vista brille más que los luceros, ¿tá? Y empezó, como ustedes ya dijeron, Beatriz representa la teología, ¿tá?
Virgilio representa la razón y Dante representa el alma. Beatriz la teología, Virgilio la razón y Dante el alma. ¿Tá? Entonces, ella por esa gracia divina, entonces, va allí a buscar a Virgilio. Sus ojos brillaban más que los luceros y empezó a hablarme en su idioma con una voz angelical. ¿Tá? ¿Vieron las cualidades? Los ojos brillaban más que los luceros. La voz angelical. ¿Tá? Es decir, clara y suave. ¿Tá? 3 elementos. Voz angelical, es decir, como un ángel. Clara y suave. ¿Tá? Da la idea de su grandeza, de su gracia. Y entonces le dice, acá sería un discurso directo, Beatriz, Virgilio, no se pierdan, acá Dante le preguntó por qué estaba ahí y Virgilio le está relatando este encuentro que tuvo con Beatriz. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? Dice: oh piadosísima alma mantuana, cuya fama dura todavía en el mundo y vivirá lo que el mundo viva. ¿Tá? Ahí entonces se está refiriendo Beatriz a Virgilio por medio de ¿qué? De un circunloquio, donde recuerdan que ya habíamos visto que había nacido en Mantua. Piadosísima, ¿qué hay allí en ese piadosísima? Superlativo. Hay un superlativo, es decir, ese personaje es más que piadoso. ¿Tá? Y él entonces, también esa interjección. ¿Vieron cómo le habla entonces Beatriz a Virgilio? En esa, oh piadosísima alma mantuana, cuya fama dura todavía en el mundo y vivirá lo que el mundo viva. ¿Cómo le habla? ¿Sí? Con mucho respeto. Ahí está, con respeto. ¿Qué más? Admiración, ¿no es cierto? Y vivirá lo que el mundo viva, es decir, le está dando su grandeza, su importancia y la dictaminación de que va a vivir su recuerdo, o sea, su obra, lo que el mundo viva, es decir, para siempre mientras estén los seres humanos, ¿no? ¿Hasta ahí me siguen? ¿Sí? Lo que el mundo viva, ahí termina la exclamación. Entonces dice: mi amigo y no de la aventura está en la desierta playa con tantos obstáculos en su camino. Esto se vuelve hasta cuando lo encontró en la playa, ¿no? Mi amigo y no de la aventura, que está en desierta playa. Ahí es cuando le está diciendo Beatriz, cuando Virgilio lo encontró en la playa. ¿Tá? Que se ha vuelto atrás por el miedo. Temo que esté ya tan extraviado por lo que he oído decir de él en el cielo, que mi socorro llegue tarde. Ve, y con tu elegante palabra y con lo que sea menester para su salvación, ayuda de manera que yo quede consolada. Soy Beatriz, la que manda que vayas. Vengo del lugar a donde deseo volver, y que es el amor quien me mueve y me hace hablar. Fíjense que ahí da elementos muy importantes, ¿no? Está diciendo, soy Beatriz, es decir, la inspiradora, digamos. Recuerdan que cuando nosotros hablamos de Beatriz, hablamos de aquellas veces que la había visto, que en realidad había sido una relación que él... Se la imaginó.
O sea, Beatriz y Dante no tuvieron relación, sino que... Claro, una relación totalmente platónica, Sí. ¿no? Que no llegaron a hacer nada, ¿no? Entonces, ¿cómo la idealizó y sublimó ese amor? Es decir, enalteció ese amor hasta el punto de ponerla acá. Entonces ella se está presentando a Virgilio y le dice, se pone como, fíjense, soy Beatriz la que te manda que vayas, vengo del lugar a donde deseo volver, ahí también por perífrasis hace referencia al cielo, y es el amor quien me mueve. Es decir, esto es muy importante porque el motor de este viaje, todo este viaje a través de los tres reinos, es el amor de Beatriz, quien me mueve y me hace hablar. Ahí también hay una personificación del amor. Es el amor quien me mueve y me hace hablar. Sí, está bien. Cayó entonces y después empecé yo. Ahí empezó, le contestó Virgilio, ¿no? Oh mujer virtuosa, la única por la cual la especie humana supera cuanto se contiene bajo la esfera menor del cielo. Tanto me place tu mandato que me tardaría obedecerlo, aunque ya lo hubiese cumplido. Basta con que me hayas dicho tu deseo, pero dime la razón por la que no vacilaste en descender a este centro profundo desde aquel espacioso lugar donde anhelas volver. Aquí tendríamos otra clave, ¿no? A este centro profundo, desde aquí, espacioso lugar donde anhelas volver. ¿Está? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. En la versión de cátedra, cuando Beatriz está hablando a Virgilio, dice, amor me mueve y me ha hecho que te hable. Cuando a presencia vuelva de mi dueño, bien le hablaré de ti frecuentemente. Entonces se calló y le repliqué. Esas dos líneas de cuando a presencia vuelva de mi dueño, bien le hablaré de ti frecuentemente, ¿no están en tu versión? No. Ah. Yo leí lo que leí. Vengo del lugar donde deseo volver, que es el cielo, y es el amor quien me mueve y me hace hablar. Sí, eso sí. Cayó entonces y después empecé yo. Claro, Sí. faltan, o sea, cátedra o la añadió o la tuya le faltan dos. Sí, tiene Mira, esta de la Biblioteca de Autores Cristianos siempre que se consideró la mejor traducción. Ahora, claro, lo que ya hemos visto, ¿no? Traductore, traditore, traductor, traidor. Y en realidad habría que dominar muy bien el italiano para ver. Digo, Incluso, tendríamos que ver ahí, visualizar. Incluso hay una nota al pie que dice, referencia al idioma original, que dice, su dueño en el original, el Señor es mío, es Dios mismo. O sea, como que estaría haciendo referencia a una versión original. No sé. Pero deben ser diferencias de traducción. De traducción. Ahí está. Bueno, entonces, tanto me place tu mandato, eso ya lo leí. Pero dime la razón por la que no vacilaste en descender a este centro profundo de aquel espacioso lugar donde anhelabas volver. Temer tan solo aquellas cosas que puedan dañar al prójimo. Las demás no, pues no dan miedo. Fíjense qué interesante, sea interesante esto. Se han de temer tan solo aquellas cosas que pueden dañar al prójimo. Las demás no, pues no dan miedo. Fíjate que acá es muy importante porque le está diciendo que no tiene nada que temer, ¿tá? Solo si algo daña al prójimo, si no, las demás no dan miedo. Es decir, que ese viaje, ¿tá? No le puede causar miedo, sino lo único que hay que temer es dañar al prójimo, ¿no?
Dios me ha hecho por su gracia tal que no me alcanza vuestra miseria, ni una llama de este incendio me puede asaltar. Queda claro, ¿no? Entonces él le dice, ¿por qué has bajado hasta aquí? Y dice, bueno, yo no tengo nada que temer, bajo hasta aquí y voy a poder subir, ¿no? Porque ni una llama de este incendio me puede asaltar, ¿está? Una mujer excelsa hay en el cielo que se compadece de la situación en que está aquel a quien te envió, y ella mitiga allí todo su juicio severo, ¿está? Esta mujer excelsa es la Virgen. Hay más de un pasaje en el poema exaltando la continua intercesión de la Virgen María. Así que tenemos como intermediarios Dios, la Virgen María, ¿está? Ella mandó llamar a Lucía, ¿está? Se refiere a Santa Lucía, y le dijo, tu fiel servidor te necesita y yo te lo encomiendo. Lucía, enemiga de toda crueldad, fue donde yo estaba sentada junto a la antigua Raquel. Raquel, esposa de Jacob, representa la vida contemplativa, como dice ahí, y exclamó, Beatriz, alabanza de Dios verdadero, ¿por qué no socorres a quien tanto te amó, que se alejó por ti de la esfera vulgar? Después, entonces, es importante entonces esto, las tres mujeres. Tenemos la Virgen María, Santa Lucía, que como recalcó después el compañero, y viene entonces que la Virgen le hablará a Santa Lucía, y Beatriz realizó la encomienda. Santa Lucía, Santa Virgen de Siracusa. ¿Puede repetir? Santa Lucía, Santa Virgen de Siracusa. Murió en el 304. Por no querer casarse con un noble pagano. Y es el 13 de diciembre. Aún hasta hoy hay gente que festeja a Santa Lucía. ¿Cómo murió en 1304? En 304, en el año 304, por no querer casarse con un noble pagano. Y su santo es el 13 de diciembre. Es venerada especialmente en Venecia. Esta es la página 70 del diccionario onomatológico. Perdón, ¿por no querés casarse con quién? Un noble pagano. Con un noble pagano. Es venerada especialmente En Venecia. Y acá tenía algo que leer de Santa Llana, y creo que justo traje 2 y creo que no traje. Bien. Entonces, fíjense entonces esta intercesión, ¿no? Así que tenemos 3 intercesoras, Lucía, la Virgen María y Beatriz, ¿está? Y la que le dijo a él fue Lucía, ¿no?
¿Quedó? Una mujer excelsa y en el cielo que se compadece de la situación que está aquel en que te envió. Y ella mitiga allí todo severo juicio. ¿Está? Es decir, que la primera nombrada es la Virgen María. ¿Está? Ella, o sea, la Virgen María, le manda llamar a Lucía. ¿Está? Y le dijo, tu fiel servidor te necesita y te lo encomiendo. Lucía, enemiga de toda crueldad, y fue donde estaba sentada junto a la antigua Raquel y exclamó, Beatriz. ¿Tá? Es decir, que hay 3 intercesoras y finalmente la que va es Beatriz. ¿Tá? Muy bien, y Beatriz representa entonces la teología. ¿No oyes? Entonces, Beatriz, alabanza de Dios verdadero, ¿por qué no socorres a quien tanto te amó que se alejó de ti por la esfera vulgar? ¿No oyes la angustia de su llanto? Acá sería la parte que en el canto 1 él lloró. ¿No ves la muerte contra la que está luchando sobre la laguna más impetuosa que el mar? No hubo jamás en el mundo persona que corriese a aún lograr su provecho o huir de su daño, tanto como yo para venir aquí desde mi alto sitial, después de oír aquello confiando en tu elocuencia, que se honra a ti y a quienes la escuchan. ¿Tá? En cuanto me hubo dicho sus razones, apartó de mí sus brillantes ojos llenos de lágrimas, lo que me movió a venir más pronto, es decir, que esto Beatriz se lo pide a Virgilio llorando, ¿no? Lo que me movió a venir más pronto junto a ti como ella quería. Acá tenemos la confirmación que a nivel del texto, ¿no? Beatriz sentiría lo mismo que Dante, personaje, y más, ¿no? Es decir, lo que él imagina en el texto es, bueno, lo que no se dio en la realidad, ¿no? Es decir, la correspondencia del amor hasta tal punto que realiza todo este viaje y de decirle a Virgilio, y después de acompañarlo ella misma a partir del canto 30 del Purgatorio, para justamente por amor. Te libró de aquella fiera que cierra el atajo hacia el bello monte. ¿Qué ocurre, pues? ¿Por qué vacilas? ¿Por qué albergas tanta bajeza en tu corazón? ¿Por qué no te animan el valor y la lealtad cuando 3 benditas mujeres se cuidan de ti en el cielo? Es decir, la importancia de estas 3 mujeres que lo avalan, ¿tá? Y son 3 benditas mujeres que lo cuidan en el cielo. Es decir, que van a cuidarlo en todo su trayecto. Y mientras mis palabras te prometen tanto bien, es decir, con esto le saca ese miedo que él sentía de realizar el viaje. Como se levantan y se abren cuando las besa el sol, las florecillas cerradas y dobladas por el cielo nocturno, me aconteció a mí que estaba sin fuerzas y se me llenó de tal ardimiento el corazón que empecé a decir sintiéndome seguro, oh piadosa mujer que me socorres, y tú que tan bondadosamente obedeciste el ruego sincero que te dirigió, tú me has dado tantos ánimos con tus palabras que he vuelto a mi primer propósito. Vamos, pues, una misma voluntad nos une. Guía tú, Señor y Maestro. Así le dije, y cuando echó a andar, entré por el difícil y áspero camino. Es decir, que ante esos titubeos que él tuvo y ese miedo, ¿cómo lo sacó Virgilio? Lo acabamos de ver, chicos. Lo saca Virgilio diciéndose que hay 3 figuras que lo respaldan, que lo protegen y que intercedieron para que él haga el camino, ¿tá? Por supuesto, con la bienaventuranza de Dios. Fíjense que tenemos allí, como se levantan y abre cuando las besa el sol, las cerradas y dobladas por el hielo nocturno, ¿tá? Las florecillas. Me aconteció a mí que estaba sin fuerzas
y se me llenó tal ardimiento el corazón que empecé a decir. Ahí está, ahí tenemos un símil, ¿tá? Que relaciona las flores al salir el sol, ¿tá? Con él. ¿En qué relación estaría él y por qué lo dice? Con el ánimo. Con el ánimo, ¿no? Decime un poco más. Como abatido, como medio triste. Como Triste. cabizbajo. Ahí está. Cabizbajo, y que justamente las palabras de él habrían sido, al igual que las florecillas que las abre cuando sale el sol, ¿tá? Me llenó de tal ardimiento el corazón que empecé a decir, y ahí se dispone a entonces realizar el recorrido, ¿tá? Bueno, entonces quería destacar entonces la importancia de estas tres mujeres que entonces lo van entonces a cuidar y respaldar de cierta manera.